con la socialización del avance de Marcela Duarte, de la sede Medellín. Bien, entonces te cedemos el espacio, Marcela. Muchas gracias, César. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, así es. ¿Estamos Se ok? escucha bien. Sí. Vale, perfecto. Bien, no, antes de iniciar, extenderle, así como cuando empezamos el diplomado, extenderle un saludo muy cordial a todos mis colegas y compañeros, a César y a Marce, agradecerles mucho por su tiempo y por esta oportunidad. Voy entonces a presentar mis resultados de este avance en aprendizajes bibliométricos para la vigilancia tecnológica. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Vamos a ver, escritorio, ahí ya estamos visualizando mi pantalla, ¿cierto? Listo, yo creo que sí. Bueno, esta es como la presentación de mis avances en este diplomado de herramientas bibliométricas para la vigilancia tecnológica. Mi nombre es Marcela Duarte Gallego y estoy trabajando en el CRAI USTA de la sede Medellín. Entonces vamos a empezar a hablar un poco del contexto del asunto de la vigilancia y la motivación. ¿Por qué me motivó a mí indagar sobre el tema? Entonces el tema que yo quiero investigar es comprender la relación que hay entre las ciencias de la información y el liderazgo, ¿cierto? Aquí presento algunas de las imágenes en algunas unidades de información en las que yo he estado. Por aquí está el CRAI USTA, por acá está Tunja, por aquí está la biblioteca Luis Ángel Arango, por acá está la biblioteca Virgilio Barco, hay algunos museos, está también el CRAI de la sede de Medellín, algunas bibliotecas, y es porque a mí me genera mucha curiosidad entender estos lugares, por quiénes son habitados y sobre todo por quiénes son liderados, ¿cierto? ¿Quién está a cargo de asignarle esa fuerza administrativa a las unidades de información? Esa es como una de mis grandes inquietudes y digamos que eso fue lo que me motivó. Entonces, desde lo personal, parte de esa motivación por en principio conocer las unidades de información y saber quiénes las lideran, quiénes están a cargo ahí. Cuando digo quiénes, es qué tipo de persona es, qué cargo tiene, qué visión y planeación tiene, cómo se proyecta. También a nivel profesional, pues porque, digamos, estoy en el ejercicio también de aprender a habitar un CRAI y saber cómo liderarlo. Y también a nivel académico estoy haciendo un estudio que tiene mucha relación con cómo se componen las organizaciones, cómo se componen los organismos y cómo se lideran y se llevan a mejor término. Entonces, principalmente esas son las cosas que a mí me motivan a definir un asunto de investigación como este. Y es comprender muy bien las unidades de información como organismos y cómo darles esa fuerza administrativa para liderarlas de la mejor manera. Bueno, como método de captación y análisis de los datos bibliográficos, lo primero que hicimos fue realizar una definición de unos criterios de búsqueda. Ah, sí, ese es tu asunto de vigilancia. Bueno, empecemos a desescalarlo, a ver qué dice la terminología especializada y qué dicen los tesauros con respecto a eso, ¿cierto? Entonces, con respecto a la bibliotecología, siempre hay algunos temitas ahí interesantes, y es que la bibliotecología, o como ejes conceptuales o ejes relacionales o terminología especializada, tenemos que hay un concepto de bibliotecología, hay un concepto de ciencias de la información, de documentación, de archivística, de unidades de información, hay un término general que es ciencia de la información,
o información relacionada o / biblioteca. También los indagué en inglés por el tema pues de la realización de la búsqueda. Entonces tenemos un library science y un librarianship, que es como el librarianship es como el bibliotecólogo, en otras palabras, digámoslo así, el bibliotecólogo o el encargado de la biblioteca. Y tengo un segundo eje conceptual que ya tiene que ver con lo que es el liderazgo, el management, el coaching, también se le dice gobernanza, el liderazgo en inglés. También tenemos como términos generales características directivas o términos relacionados, es como quien tiene la autoridad o el líder es el que delega la autoridad. Entonces, teniendo, digamos, este contexto de conceptos especializados. Yo me fui para el Tesauro de la UNESCO, recuerdo que ahí saqué esta información. Teniendo esto, formulamos unos instrumentos. Este fue el instrumento que César nos facilitó, esta ficha, que es el instrumento y metodología para la captación de la información. Entonces, con esta ficha fue la que, digamos, plasmamos lo que se encontró. Entonces, aquí se plasmaron las ecuaciones de búsqueda y se obtuvieron estos resultados. Digamos que obtuve estos resultados haciendo esas búsquedas. Yo utilicé principalmente Scopus y Web of Science. También en una de las evaluaciones que tuvimos en equipo, el equipo me recomendó buscate en Google Scholar. También hay muy buena información ahí con respecto a ello. Vemos que los resultados sí, siempre oscilan entre los 1000, 1200, 1500, y si hacemos como un promedio, quiere decir que hay buena información que cubren estos dos ejes conceptuales, ¿cierto? Bueno, sigamos a ver. Entonces, esto fue lo que se aplicó. Ya les hablé un poco también de las herramientas, pues utilizamos Vantage Point, Web of Science, Scopus, utilizamos GhostViewer. Yo lo coloqué, lo puse acá como a modo de dibujito, pero creo que el conocimiento y las personas también vienen siendo una herramienta muy, muy especial también para este tipo de análisis, y creo que ahí César jugó también un papel muy importante como una principal herramienta para también llegar a los resultados de estos avances en bibliometría. Bueno, aquí ya tenemos un poco los análisis bibliométricos, los resultados del análisis bibliométrico. Inicio con el mapa de concurrencia de términos. Digamos que aquí está plasmado los dos ejes conceptuales y cómo se relacionan. Todos estos datos los tomamos de Scopus y aquí se ve más o menos que en el lado verde está mi eje conceptual de la biblioteca, las ciencias de la información, y por el lado rojo tenemos todo el segundo eje conceptual que tiene que ver con las necesidades, el management, el liderazgo y también algunas de sus combinaciones. Ya también apareció ahí como un azulito que tiene que ver con los bibliotecólogos y miramos que ahí también está representado esas nubes de palabras. A mí eso me iba dando como insumos para yo seguir atenta con el tema, diciendo esto tiene mucha relación. Si uno ve por aquí, esto está como bien enredadito y bien compactadito. Entonces, teniendo este análisis, podíamos, pues yo veía como como esos dos ejes conceptuales bien combinados y con palabras muy interesantes. Tengo por acá las publicaciones por año. Yo acá tengo una pregunta, creo que al final quiero hacérsela a César. Estas publicaciones por año las categorizamos por unos temas de investigación, que fue una de las cositas que hacíamos en
en el Vantage Point, y pues de acuerdo a los temas de investigación teníamos pues biblioteca, librarianship, universidades, porque vi que dentro de este tema la biblioteca académica tiene como un rol más principal, o sea, le ha cascado como más al tema. Y también el tema del management. Si bien vemos el tema del management, o sea, de la administración, del liderazgo, que ahora ya se llama liderazgo, pero parte pues de un concepto de administración, es el que más publicaciones ha tenido, ¿cierto? Es el que más, sobre lo que más se ha escrito. Y también, pues, esto todo se relaciona. Ya el management y biblioteca empezó también ahí a tener un partido importante, y ya después vemos algunos punticos amarillos que management más bibliotecólogo también ha tenido unos ejes de investigación y de publicaciones. Siempre hemos detectado en la mayoría de ejercicios que la información siempre va para arriba, y creo que esa es la pregunta que quiero hacerle a César, y es por qué la información siempre va para arriba, eso va para arriba, eso va para arriba, y por qué siempre en un año cambiamos y queremos producir más documentos y queremos producir la información, es decir, por qué la información siempre se produce de manera ascendente. ¿Y qué pasa con la información, cierto? ¿En qué momento termina de cumplir su ciclo, o simplemente se queda ahí, no se elimina, no sé nada, o simplemente queda ahí, cada año vamos haciendo más? Es interesante observar mucho cómo se comporta la información. Creo que viene siendo un tema también mucho de mi interés, y es entender muy bien el fenómeno de la información, y más ahora que todos hablamos de él. Entonces me parece muy interesante ver esta gráfica de publicaciones por año, y verla en su comportamiento. En su mayoría siempre va ascendentemente. Uno podrá dar unas respuestas muy obvias con respecto a eso, pero es bacano mirarlo como con detenimiento, mirar eso por qué. Si es tan obvio que la información va para arriba, entonces, ¿y por qué? Entonces, bueno, sigamos ahí pensando en eso. Bueno, ya ahora tenemos unos resultados que dieron estos artículos, y es como estamos en publicaciones por países. Hay muchísimos países de todo el mundo, y ahorita miramos otra gráfica que nos dice quiénes, pero yo cogí siempre el top 5 a nivel mundial, para que viéramos que siempre hay unos países líderes en estos temas. Y tenemos, bueno, Estados Unidos en el primer lugar, porque aparte de que publica información, tiene mucha maquinaria para hacerlo, y hacerlo pues en los medios pues científicamente mejor dispuestos para ello. Tenemos después a Inglaterra, tenemos a Canadá, Australia, China y España. Es importante mirar en ese juego geopolítico quiénes siempre son los países que están ahí haciendo las cosas más. Nosotros somos los más. Y también tomé, bueno, y a nivel Latinoamérica, cómo estamos en ese sentido, y también hay unos países que son los que más. Tenemos a Brasil con 24 artículos, México con 7, Colombia con 7. Miren que Colombia, si quisiéramos, está dentro del top 3, y eso a mí me pareció importante. Tenemos luego a Cuba, o sea, escribiéndole, cascándole al tema de liderazgo y de ciencias de la información. Tenemos a Cuba con 6, Perú, Argentina con 4, Chile con 1 y Venezuela con 1. Son los países que tomé como de Sudamérica, de Centroamérica. Listo. Bueno, para el mapa de concurrencia de autores y de citación, sí quise tomar a Colombia. Sí quise decir qué pasa en Colombia. ¿Cómo ha sido esa unión o esa alineación, esa cocitación, ese trabajo en equipo en Colombia? ¿Y quiénes son las instituciones que lo han escrito? ¿Quiénes son las instituciones que le han echado coco al tema? Y tenemos que a nivel Colombia la gráfica fue muy, si quisiéramos, limpia,
con respecto pues a la otra que mostré que era un enredajo. Esta sí es más limpia, con 3 puntos, y son varios autores. Aquí hay Bornaceli Castro, Uribe Tirado y Belgar Estrada, y representan 2 instituciones, que es la Universidad de Antioquia y la Universidad de La Salle. Son quienes han escrito esos 7 artículos que miramos ahorita, y algunos los han escrito como en coautoría y en cocitación. Estos dos, sí, estos 2 apellidos para mí son conocidos, fueron 2 de mis profes de pregrado. Por acá tenemos las relaciones de colaboraciones entre instituciones, y ya vemos que tiene que ver mucho con ese top que mostraba ahorita, y pues vemos que Estados Unidos le gusta trabajar en colaboración, es una de donde parten mayores conexiones de redes, y también estaba ahí Inglaterra, España, también se mete Brasil, Alemania, Suiza, por aquí hay Pakistán, y Pakistán, Suiza también, y Pakistán, ahorita quiero pues comentarles algo que pude detectar con Pakistán. Entonces es ver que África, Italia, o sea, es bonito ver cómo son las conexiones de la generación de la información. Entonces esta es como la red de colaboraciones entre países y entre instituciones que la sacamos con una de las matrices y se representa por medio de voz viva. Y es aquí donde yo quiero como hacer, bueno, quería mostrarles dos imágenes que me parecen muy chéveres, pero que no se visualizan bien en una presentación, y que Vantage Point permite jugar con ellas en tiempo real, pues como si fuese unos controles. Entonces yo paso el mouse por acá y me va diciendo qué frecuencia de publicaciones van teniendo los países. Y a mí esto a mí me genera mucha emoción y me parece muy hermoso. Pues me parece muy hermoso ver esto, primero porque es nuestro mundo, es el mundo aquí representado en una imagen. Y segundo, porque uno piensa que la bibliotecología es un tema del cual poco se habla, poco se conoce, pero si uno ve bien, en todo el mundo hay una representación de ella. Entonces, cuando César nos decía que esta era el mapa de países con instituciones que publicaban en el tema, y entre más rojo, pues más publicaban, pero para mí es muy bonito entender que la bibliotecología se puede, o sea, se puede visualizar a nivel mundial, ¿cierto? Todo el mundo, o bueno, no es todo, sí, todo el mundo le casca el tema y se puede hablar de la bibliotecología en todo el mundo, ¿cierto? Y eso me parece algo muy bacán. O sea, yo me imagino cómo serán las unidades de información por acá, qué curiosidad saber de todo este mapa. Y también de este mapa también de interrelaciones que salía de Vantage Point, y uno le puede hacer, uno puede jugar con él, y entiendo pues, espero que me entiendan la expresión jugar, pero uno puede jugar con él e ir visualizando cómo es esa interrelación entre los países. Uno puede hacer aquí juego de controles con él y puede mirar algunas combinaciones entre los países, de dónde parten y cómo parten, de acuerdo a sus publicaciones. Entonces me parece como una herramienta muy valiosa que se tiene de visualización de información, y creo que sobre eso voy a puntualizar ahorita en un comentario, en una enseñanza más bien que me dejó. Sigamos por acá, que eso era un poco lo que les quería mostrar de publicaciones con países y la frecuencia de publicación. Las que tienen más pepitas son las que más publican. Y quiero hablarles de unos resultados cualitativos, y eso partió un poco de una de las recomendaciones que me hizo César, y era como, me dijo que mirara algunos abstracts de algunas publicaciones.
me dijo, mira algunos abstracts de algunas publicaciones para ver con qué te encuentras. Entonces yo cogí los de Colombia y encontré algunas cosas muy valiosas. Y bueno, en términos generales les voy a contar dos o tres cositas. Y es que el tema se escribe en términos de evaluación del perfil profesional del bibliotecólogo. O sea, se hace una evaluación de su perfil en validar si existe esa unión entre un mercado y una universidad, es decir, si la universidad sí está entregando ese producto que es bibliotecólogo, que va a ser útil en un mercado que requiere pues de sus conocimientos. Y se hablaban también de unas habilidades y una formación que debe tener ese bibliotecólogo para competir en ese mercado. Entonces hablaban de que un bibliotecólogo debe ser un gestor de proyectos, un gestor de presupuestos, un gestor de la innovación, debe tener también conocimientos en gestión de la calidad, gestión del conocimiento, planificación de proyectos relacionados con la bibliotecología y la gestión documental. Debe también tener conocimientos en gestión digital de contenidos y preservación y conservación del patrimonio. Esa era como uno de los abstracts que traía de algunos de los artículos que pude echar ojo. También por ahí hay una propuesta muy interesante de la Universidad de La Salle, y es que ellos quieren como, bueno, era el artículo, y ellos decían que tenían una propuesta de construir un observatorio de formación profesional en ciencia de la información para Iberoamérica y el Caribe. Si uno dice, yo quiero estar ahí, qué bacano sería poder tener eso, porque la bibliotecología es un tema que se debe hablar y que se debe exponer en términos, y debe cascarse también en esos términos de pensarlo como un, ¿cierto? Como pensar en nuestra formación, pensarla mucho. Bueno, también en la lectura, y por eso pues quise poner estas pepas de colores acá, porque uno de los artículos de Pakistán me llamó la atención, y es que las bibliotecas, era el resumen, ¿cierto? Y las bibliotecas académicas de Pakistán, por ejemplo, decían en el artículo que tienen un déficit en gestión de recursos humanos, es decir, no hay bibliotecólogos en las bibliotecas académicas de Pakistán. Entonces yo me ponía a pensar, yo, wow, ¿qué es esta oportunidad tan bonita? No, es muy interesante ver la bibliotecología, cómo se desenvuelve en otros lugares del mundo, ¿cierto? Aquí tenemos unas concepciones de biblioteca académica, de biblioteca pública, de museos, de bibliotecas, de centros de documentación, de centros de música, pero cómo se desenvuelve eso, cómo se visualiza eso al otro lado del charco, por decirlo así, me perdonan un poco la expresión, pero es muy interesante ver que en uno de esos artículos de Pakistán hacían como un llamado de atención a ese déficit en recursos humanos en los líderes de bibliotecólogos en las bibliotecas académicas. Y también había otro artículo que hablaba de cómo contaban la experiencia, de cómo se juntaron en red para adquirir recursos que son costosos, ¿cierto? Entonces, ver que a pesar de que estamos un poco lejos, las cosas no funcionan tan distintos, ¿cierto? Ellos se unieron en red y ahí contaban la experiencia de que se puede trabajar en red desde las bibliotecas y que eso contribuye y mejora un tema de adquisición de recursos. Entonces, a mí me pareció pues muy asombroso a mi modo de ver. También a nivel Colombia les puedo contar que encontré un artículo, y es que la biblioteca no es solo líder por las personas que ella la administran, sino que puedo hablar de bibliotecas, pero también son los museos, también son los archivos, también son los centros de documentación y lo son las unidades de información en general. Y es que por sí sola la estructura, o sea, la estructura ya está siendo un gestor en un contexto
en un barrio, en una ciudad, en un lugar, en el lugar en el que se encuentra. Entonces, por decir algo, en una biblioteca académica, la estructura, la biblioteca académica como tal, viene siendo un gestor entre la docencia, la investigación y la proyección social, entre los estudiantes y los docentes. Él está ahí como ente mediador. Y en Medellín contaban el caso de las bibliotecas populares, como también eran gestoras o líderes en temas de población vulnerable y todo esto, como la biblioteca se volvía un lugar que lideraba ciertos temas pues en pro de mejorar esa sociedad y esa condición. Y sí, uno lo ve, por decir algo, acá en Medellín existe los parques biblioteca, que fue una estrategia de un alcalde, y él cogió un mapa de Medellín, más o menos así, y colocó pepitas en los barrios, y esas pepitas las convirtió en una cosa llamada parques biblioteca. Y esos parques biblioteca se convirtieron en líderes en sus barrios, tratando de mediar en unas cuestiones de violencia, por ejemplo. En la mitad, en la frontera invisible, ¡pum!, pusieron una biblioteca ahí. Y entonces todos los del barrio decían, no, pues queremos ir a la biblioteca. Peleemos afuera, pero adentro no peleamos. Bueno, pero entonces es entender también el valioso de las unidades de información y cómo no solamente puede verse su liderazgo desde las personas que están en ellas, sino que también son centros turísticos, son mediadores de paz, son fomentadores de cultura, o sea, son edificios que cargan con el conocimiento, con la cultura, con el patrimonio. Y eso a mí me parece muy, muy sorprendente de ver este tipo de liderazgos de las unidades de información. Y también ver qué cargos ocupan las personas que están en esas unidades de información. Por ejemplo, acá hay una biblioteca que es la Biblioteca Pública Piloto de Latinoamérica para el Caribe, o sea, una biblioteca pensada, tiene una historia pues muy, muy interesante porque fue pensada para cubrir todo este territorio y dijeron hagámosla en Colombia y en Colombia dijeron hagámosla en Medellín. Y la directora de esa biblioteca no es una bibliotecóloga, es una comunicadora. Entonces es ahí donde yo me confronto y yo digo, bueno, pero entonces, ¿quién debe ser la persona que lidera, administra y ejecuta ese espacio de biblioteca? Entonces también como esa reflexión de ubicar un poco el rol del bibliotecólogo y dónde debe estar. Entonces también fue uno de los aprendizajes que tuve con estos resultados de estas investigaciones. Y ya para finalizar, tengo unas anotaciones finales y son las siguientes, y es el aprendizaje en el análisis y la rapidez de la información. Tú utilizando Post y Vantage Point, Scopus, puedes generar un informe en malo 20 minutos para emprender un análisis, ¿cierto? O para quizá tomar una decisión. Entonces, vámonos a investigar esto, no, es decir, estas herramientas permiten hacer las cosas con mucha rapidez, o sea, hacer unos análisis rápidos y buenos, ¿cierto? Me ayuda a ver publicaciones por años, del año 1970 al 2020, rápidamente. Entonces es como ver esa capacidad de análisis que nos permiten las herramientas y sobre todo la rapidez con la que lo hace. También, pues qué bonito sería poder construir a futuro un proyecto de investigación con este pino con esta semillita que obtuvimos hoy. Me parece bien, bien interesante poder cascarle mucho al tema. Me siento muy feliz de haber aprendido sobre una herramienta para la vigilancia tecnológica, o sea, haberme untado un poquito de cómo hacer análisis de datos. Y cuando César nos explicaba ahí las cosas y analyze, report, no sé qué,
a mí eso me generaba mucha emoción porque yo decía, estoy haciendo análisis de datos, wow, algo que para otra persona puede sonar como extraño o difícil de hacer, ¿cierto? Lo estábamos haciendo ahí. Y también entender y reflexionar sobre esos roles que tienen las ciencias de la información en la sociedad y en el mundo, y entender también cómo ese edificio, ese lugar de las bibliotecas y de todas las unidades de información que hay y que tenemos. Digamos que eso era un poquito lo que les quería contar en esta tarde. Entonces, muchas gracias y dejo pues el espacio. Creo que finalizo mi intervención. Bueno, muchas gracias, Marcela. La verdad es que avanzaste mucho en ese análisis y es muy valioso que hayas logrado relacionarlo con otros aspectos como esos cualitativos al hacer esa revisión e identificación de experiencias. Entonces, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Bueno, me gustaría felicitar a Marcela porque, pues primero por el trabajo sola y si para nosotros que lo hicimos en equipo nos pareció complicado, pues no me imagino tú trabajándolo sola, entonces mis felicitaciones. Y adicional a eso, como resaltar esa emoción que demuestras de todo lo que se aprende día a día, eso yo creo que lo tenemos todos, entonces quiero resaltar también esa emoción de que estamos haciendo análisis de datos y de que esto es algo nuevo y como dije al comienzo, es un brochazo de todo lo que tenemos que aprender todavía. Sí, muchas gracias, María del Pilar, así es, un brochacito para empezar. Bueno, muchas gracias, Marcela. ¿Hay alguna otra observación? Solo quería decir, pues con toda la investigación que hizo, yo pensé que España iba a llevar como al primer puesto sobre el tema de bibliotecología y está como en el 10º, ¿no? Y creo que en los primeros puestos está Alemania, que nunca imaginé que Alemania sobre bibliotecas, pues porque uno siempre que está estudiando en el pregrado, siempre que España, siempre toca en ese país, ¿cierto? Entonces pensé que iba a estar en los primeros lugares y no. Es por el tema del idioma, ¿no? Casi siempre los docentes se fijan en el tema de investigación, digamos, los autores más próximos a nuestra lengua. Entonces casi siempre le dan la bibliografía a uno en español, pero hay muchos países europeos no de habla hispana donde el tema de bibliotecas es muy, muy diciente. Por ejemplo, el Reino Unido, Irlanda también es un tema también interesante, con el Trinity College que tienen ellos, que la producción académica en torno a esos temas también es fundamental. Entonces hay muchas cosas y es como felicitar también a Marce por todo ese ejercicio bien interesante que hizo, porque pues le deja a uno más interrogantes que respuestas, ¿no? Que es decir, eso tiene sus ventajas y sus desventajas, porque uno considera aquí, César, y eso es como una apreciación que tenía yo aquí, es que entre más aprende uno de esto, más se da cuenta que uno no conoce nada. Total. Sí, Juan. Así es. Sí, no, de ahí tenemos el paseo del CRAI, ir a Irlanda a mirar cómo es la cosa por allá. Nos llevamos a César y todo, que nos ayude allá a hacer los análisis. Mentira, Bueno. se vale soñar. Soñar, proyectar, eso está bien, sí, muy bien. Muchas gracias, Marcela. Interesante. Vale, muchas gracias.
Entonces, bueno, aquí voy a leer un mensaje de Viviana, porque ella tiene que ausentarse, entonces